Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente José Luis Eloy Morales Durán en esta serie de pequeños clips de video en los cuales vamos a tratar algunos temas en materia de justicia penal y de derechos humanos, pero en particular temas relacionados con la implementación de este nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México. Les agradezco nuevamente que estén por acá y espero que el anterior video donde hablamos de los modelos de investigación procesal haya sido ilustrativo en lo que se refiere a esta nueva base o estructura del sistema penal, sobre todo desde una visión de resolución de conflicto de interés. El día de hoy lo que vamos a platicar brevemente van a ser las bases en materia de constitucionalidad y de derechos humanos de este nuevo sistema de justicia penal. Vamos a dividir la exposición principalmente en la nueva estructura constitucional. A partir de ahí hablaremos de lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales y su relación en este esquema constitucional de protección de derechos humanos. Luego de eso hablaremos concretamente de la idea en el sentido de la interpretación pro homine, los principios y reglas o el conflicto entre principios y reglas que se pueden presentar en esta nueva estructura para finalmente llegar a lo que viene siendo ese derecho internacional de los derechos humanos y su interpretación en este nuevo esquema, y sobre todo cómo permea en una nueva forma de pensar el derecho en el sistema de justicia penal acusatorio, que va a ser muy importante para poder aterrizar realmente las bases y estructura constitucional. Entonces empezamos con la reforma constitucional del 2008 y también relacionada con la del 2011 en materia de derechos humanos. Prácticamente contamos con una nueva estructura constitucional, además de que platicaremos más adelante que ya no tenemos en estricto sentido una sola norma constitucional, sino varias. Realmente la estructura cambia, y no solamente en un simple concepto de garantías y derechos humanos o derechos humanos por garantías, sino que la Constitución ya tiene una estructura, por lo menos en entendimiento, que cuenta con disposiciones normativas, disposiciones programáticas y disposiciones institutivas. Las disposiciones normativas implican todas aquellas que establecen derechos humanos fundamentales y garantías de protección a esos derechos. Las institutivas se refieren a las instituciones concretas que están creadas para proteger esos derechos, y las programáticas a las acciones concretas y operativas que deben de llevarse a cabo. Por ejemplo, podremos tener una norma programática que hable de la libertad, una normativa que hable de la libertad de movimiento, una programática que establezca un programa de acción específico para proteger esa libertad de movimiento, y un programa de acción es el derecho al debido proceso. Y por otro lado, una institución que se encargue de ella, que entre todas las instituciones la más importante va a ser el Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial es una garantía por sí misma de protección a un derecho fundamental dentro de esas políticas programáticas de satisfacción de necesidades. Dentro de esta estructura entonces vamos a hablar ahora de lo que vienen siendo los derechos humanos y los derechos fundamentales. Para no meternos mucho en rollos de cuestión filosófica, valorativa y demás, que es muy importante, pero por la cuestión de tiempo hay que ser un poco más concretos. Los derechos humanos son demandas de satisfacción de necesidades derivadas de la dignidad humana, que están reconocidas por el derecho internacional y entonces obligan a los estados nacionales a reconocerlos y protegerlos. Es decir, los estados no crean los derechos humanos los crea la sociedad, el ser humano. Y los estados tienen la obligación de protegerlos, de salvaguardarlos, de establecer mecanismos concretos para satisfacerlos. Ahora, los derechos fundamentales son los principios o valores básicos de un Estado constitucional de derecho, es decir, los derechos, facultades, organizaciones, estructuras que un Estado considera como aptas para lograr un control adecuado de su desarrollo social. Estos derechos fundamentales los vamos a encontrar particularmente en las constituciones federales, son las constituciones políticas de los estados. ¿Qué diferencia tendrían uno y otro? Bueno, el derecho humano no necesariamente está positivizado, no está en una ley ni en una constitución, está fuera de la normatividad positiva, pero está en la juridicidad. En cambio, el derecho fundamental sí está regulado en su reconocimiento expresamente en la Constitución. Pero entonces, ¿vale más uno que otro? No. Los derechos fundamentales tienen una importancia
esencial, ya que están en la norma suprema de un estado y entonces obligan a todas las autoridades y particulares a observarlos. Es decir, tienen garantías de aplicación directa tanto por el legislativo al crear la norma, el ejecutivo al aplicarla y el poder judicial al resolver los conflictos y proteger los derechos. Y no solamente para ellos, para todas las demás autoridades autónomas, no autónomas y particulares. Es decir, hay una obligación directa de proteger y solamente se pueden limitar por motivos serios y racionales que están principalmente establecidos en la propia Carta Magna, en la propia Constitución. ¿Qué relación tiene esto con los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos tienen como particularidad o ventaja que al estar extra de la Constitución, pues amplían el catálogo de los derechos fundamentales. Entonces ayuda tanto a regular el reconocimiento positivo en una Constitución de los derechos fundamentales, pero también todos aquellos que no estén en una Constitución se vuelven fundamentales, porque finalmente el derecho internacional de los derechos humanos, del que los estados parte y en particular México, forman integración al aceptarlo, firmarlo, ratificarlo. En consecuencia, esa normatividad internacional, esas directrices internacionales que reconocen, como decíamos, esas demandas de satisfacción de necesidades, obligan a los estados parte a reconocerlos en el sentido de protección, no de decir si los quieren o no los quieren, los tienen que proteger al formar parte de esa comunidad internacional y de esos instrumentos internacionales y organismos internacionales. Entonces, amplía ese catálogo y sobre todo crea una nueva interpretación. ¿Qué es eso de interpretación? Interpretar aquí el derecho no lo vamos a conocer como desentrañar el sentido y aplicar la norma al caso concreto, no. Implica resolver el conflicto jurídico y sobre todo proteger derechos. Entonces, en esta nueva visión de interpretación genera o crea lo que viene siendo la idea pro persona, la idea pro homine, que en particular a mí me gusta más ese concepto porque se refiere a pro ser humano, no pro persona careta civil, sino a todo ser humano, que implica que siempre que tenga que aplicar una norma para resolver un conflicto jurídico, tengo que optar por la interpretación que más beneficia al derecho. Y en caso de que tuviera dos normas o más que puedan ser aplicables a la resolución del conflicto, siempre tengo que optar por la norma que mejor beneficia al derecho. Es decir, esta idea pro homine que está en el derecho internacional y también reconocido en la Constitución, en el artículo primero constitucional de la Constitución mexicana, obliga que siempre se opte por el mayor beneficio posible y el menor perjuicio indispensable. Y sobre todo, que si hay concurso aparente de normas en cualquier materia, no solamente en la penal, ya no operan los criterios de jerarquía, de temporalidad, de especialidad, sino que opera el pro homine y siempre tengo que aplicar la norma que mejor beneficie o mejor ayude al derecho. Muy bien, ya que tenemos entonces definido más o menos lo que viene siendo derechos humanos y fundamentales, ahora platicaremos un poco de las intervenciones a los derechos fundamentales y humanos, y sobre todo platicaremos cuando hay conflictos entre principios o reglas, qué es lo que debe optar y sobre todo a qué nos vamos a tener en este nuevo esquema constitucional dentro de las bases. La intervención se entiende como una afectación, una violación, vamos a decir, a un derecho fundamental o humano, pero tiene que ser una intervención o afectación válida, legítima. Para que sea válida o legítima tiene que pasar por un test de proporcionalidad. Ese test de proporcionalidad nos da 3 puntos fundamentales, que es la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad en sí. La adecuación implica que esa intervención, esa afectación al derecho debe ser adecuada porque la norma constitucional lo permite. Es decir, las normas constitucionales son las únicas que nos pueden señalar qué derechos fundamentales puedo violentar y cómo los puedo violentar. Si la norma constitucional no permite violentarme un derecho fundamental, ninguna norma de ningún tipo puede violentar el derecho. Es decir, hay una libertad y hay una protección a esas libertades y esas facultades. Ese es el primer filtro que vamos a pasar. Primero, ver si es adecuada, si la Constitución lo permite. En segundo momento, la necesidad, que implica optar siempre por el menor afectación posible y el mayor beneficio al derecho. Es decir, qué tan necesario es afectarlo y sobre todo optar por el mayor beneficio al aplicar o afectar el derecho. Y por último, la proporcionalidad. Si tengo derechos enfrentados a la hora de intervenir alguno de ellos, a la hora de violentar alguno de ellos, debo de optar o tratar de equilibrar los derechos. Si de plano no puedo equilibrar en esa menor afectación, pues ponderaré y diré cuál es el derecho que mayor vale frente a otro para proteger por un lado y afectar por el otro lado.
Un ejemplo de esta cuestión. ¿La Constitución permite afectar la libertad de movimiento? Sí lo permite. Permite afectar la libertad de tránsito, puede afectarse a través de la prisión preventiva, que ya platicaremos de eso más adelante. Pero, por ejemplo, si un agresor a una víctima requiere de una medida restrictiva de algún derecho, ¿tengo que optar en automático por la prisión preventiva porque la permite la Constitución? No. Tengo que ver qué tan necesario es y si puedo optar por una medida menos lesiva. Si, por ejemplo, es un agresor que comete violencia en su domicilio, pues claro que la prisión preventiva podría evitar que siga cometiendo violencia en su domicilio, pero también hay otras medidas menos lesivas que lo pueden ayudar. Por ejemplo, separarlo del domicilio, ponerle un brazalete electrónico, alguna vigilancia de autoridad, no permitirle que se acerque a la víctima o a las personas relacionadas con la víctima, y con eso se va a cumplir también con la misma manera y siendo lo menos lesivo. En un equilibrio de derechos, pues obviamente también se va a afectar hasta cierto punto a la víctima, en el sentido de que de cualquier manera el imputado o el agresor está fuera, pero a la vez está protegida. Entonces genero ese equilibrio. Cuando aparentemente los dos pueden ser afectados, están siendo protegidos en su derecho y están siendo lo menos lesionados posibles en este nuevo sistema. Un punto importante aquí en esta regla de intervención de derechos fundamentales, es que en el sistema penal acusatorio vamos a manejar muchos principios que están fuera de las normas constitucionales o normas positivas, que por eso son principios, es decir, normas o reglas normas que nos ayudan, o disposiciones que nos ayudan a comprender mejor una estructura. Pero cuando un principio choca con una regla legal, es decir, con una ley, un artículo, una disposición positiva, tengo que optar por el que mejor beneficie, y regularmente los principios son los que mayormente benefician. Entonces, si por ejemplo un principio nos dice que el juez tiene que ser imparcial, pues si la regla nos dice que el juez puede reclasificar los hechos delictivos independientemente de lo que le diga un ministerio público, debemos optar por el principio y obligar a que las partes sean las que tengan esa capacidad técnica de expresarle adecuadamente al juez sus argumentaciones y que él decida sin ayudarle a ninguno, porque si no me rompe el principio de igualdad al generarle apoyo a uno de ellos, y también me rompe el principio de imparcialidad, pues el juez deja de ser imparcial y se convierte en un auxiliar, en este caso del acusador, al apoyarle en reclasificar el hecho delictivo. Ya más adelante vamos a platicar todo ese tipo de circunstancias. Y por último, entonces, ¿qué pasa? Les decía, ¿qué pasa con esta nueva estructura constitucional? Pues resulta que ahora tenemos no una constitución, sino varias constituciones. Tenemos algo que se llama bloque de constitucionalidad, e implica que al resolver un conflicto yo no solamente voy a optar por ver mi constitución, sino ver todas aquellas normas que regulen la protección de derechos humanos y fundamentales. Y entonces ahí entra el derecho internacional de los derechos humanos, que es todo el conjunto de juridicidad, normas, tratados, directrices, acuerdos, reglas, jurisprudencias, congresos, etcétera, que establecen el beneficio que un ser humano debe esperar de los estados, es decir, una serie de obligaciones a los estados para satisfacer demandas de necesidades. En ese aspecto, los tratados internacionales pues ya se vuelven normas constitucionales. Leyes ordinarias que regulen en mejor medida un derecho fundamental o humano y lo garanticen todavía mejor que una constitución, se vuelven normas fundamentales. Bajo esa perspectiva, todas las autoridades están obligadas a aplicar directamente esas normas. Los jueces están obligados a desaplicar las normas que vayan en contra de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos. No en sí una declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad, eso lo hará todavía el poder concentrado del Tribunal Constitucional, pero sí dejar de aplicar la norma, que es el mismo efecto, y aplicar entonces la norma que mayormente beneficia. Es importante todo esto porque ya veremos más adelante que hay muchas normas de este nuevo sistema, el Código Nacional y otras disposiciones, que todavía tienen tintes inquisitivos, que van en contra del derecho internacional y que van en contra de principios fundamentales del nuevo sistema penal. Y entonces en ese caso siempre los jueces y las autoridades deberán optar e interpretar más ampliamente la protección de derecho que aplicar a rajatabla la ley. Es decir, en conclusión, ya no tenemos autoridades de legalidad, sino que tenemos autoridades de constitucionalidad y de convencionalidad. Todos los jueces locales y federales están obligados a aplicar directamente la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. Si la Constitución establece una restricción, si bien esa restricción aparentemente predomina, como lo interpretó la Corte, la misma Corte dijo que aunque predomine se tiene que interpretar más ampliamente el derecho, y eso permite que se apliquen los derechos
humanos del derecho internacional de los derechos humanos, aún en contra de restricciones constitucionales, porque siempre tiene que haber una protección más amplia. Todas las demás autoridades que no sean poderes judiciales, si bien no tienen el poder de desaplicar, aparentemente sí tienen la obligación de interpretar en mejor medida o el mayor beneficio posible. Entonces, en obligación también tienen que respetar el derecho. No tienen que esperar a que tribunales internacionales o locales o federales, vía amparo o vía mecanismos de protección, les digan qué hacer. Ellos directamente tienen que aplicar la norma en su protección más amplia y garantizar y satisfacer los derechos. Es decir, prácticamente se amplía el trabajo de las autoridades locales frente a autoridades de amparo. No que no vayan a existir las autoridades de amparo, pero sí se busca que los jueces y las autoridades locales satisfagan primero los derechos y no obligatoriamente manden a la persona a buscar un amparo. A grandes rasgos, estas son las bases del derecho internacional de derechos humanos y de derecho constitucional, que más adelante vamos a ir aterrizando cuando veamos los principios, la estructura y haciendo algunos comparativos. Espero que el video haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima. Les pido que, si gustan, seguirme en Facebook, Eloy Morales Van, y en Twitter, Elohim, @Elohim. Ahí estamos a sus órdenes y nos vemos la próxima. Muchas gracias.